Ya, ya. Buenos días, arquitectos y compañeros. Somos el grupo 10 y el día de hoy vamos a exponer la T4. Comenzamos con geografía económica. Esta investigación compara los modelos de desarrollo de dos ciudades portuarias, Chancay y Le Havre, analizando las actividades industriales y servicios de sus raíces ancestrales. En el sector secundario, Chancay transita de la transformación pesquera tradicional a un nodo avanzado de ensamblaje y metalmecánica por su megapuerto. En cambio, Le Havre convierte su potente zona industrial petroquímica hacia energías limpias como la eólica marina. En el sector terciario, Chancay evoluciona el comercio minorista y gastronómico hacia sofisticación de servicios logísticos y por su parte, Le Havre se consolida en el comercio internacional de contenedores y el turismo de cruceros. Ancestralmente, la cultura de Chancay destacó en textilería y redes de intercambio marítimo del espóndilos. Y paralelamente, el territorio de Le Havre sobresalió en metalurgia de bronce y comercio fluvial a través del estuario del Sena. Respecto a la relación entre actividades económicas y ecosistemas, por la parte de Chancay, el crecimiento por el megapuerto y agroexportación sufre degradación hídrica y de valles, y mientras que el Havre impulsa la industrial de buques, en consecuencia sufre contaminación del estuario del Sena. Respecto al turismo como actividad terciaria, en Chancay está enfocado en playas, gastronomía e historia. Tenemos el castillo de Chancay y su cultura Chancay. Por el otro lado, el Havre, enfocado en arquitectura moderna, nombrada por la UNESCO, y cruceros internacionales. Relación entre actividades económicas y ecosistema. Eh, Disculpen, retos para la planificación territorial sostenible. En Chancay urge frenar invasiones, proteger humedales y aplicar el PDU. Y en Luabre urge convertir el puerto en polo ecológico sin expandir la huella urbana. Respecto a la tecnología e inteligencia artificial, en Chancay está la automatización de grúas y logística en el nuevo megapuerto y en Luabre gemelos digitales y sistemas inteligentes para transición energética. En actividades financieras y administrativas, en Chancay el megapuerto ha impulsado inversión, empresa logística y el comercio internacional. En el Louvre, estas actividades están consolidadas gracias a su experiencia como uno de los principales puertos de Europa y sus eficientes gestiones portuarias. Por otro lado, en condiciones geográficas y topográficas, Chancay tiene una ubicación estratégica en la costa y está atravesado por la Panamericana Norte. Aunque su topografía y vías generan dificultades para el transporte de carga, en el Louvre, el terreno llano y su organización urbana favorecen la expansión del puerto y la conectividad. En el sistema vial de transporte, Shanghái concentra el tránsito en la Panamericana Norte, por lo que se ejecutan obras para reducir la congestión. En contraste, el Louvre dispone de una red multimodal que integra puertos, ferrocarriles y carreteras y el río Sena, facilitando el transporte de mercancías en Francia y Europa. En cuanto a movilidad sostenible y desafíos ecológicos, por el lado de Chancay tenemos un túnel subterráneo de 1.8 kilómetros que desvía a los miles de camiones diarios de la Panamericana Norte y directamente hacia la zona portuaria, evitando así el colapso y un tráfico local. Por el lado de Louvre se reduce el uso de camiones, priorizando el transporte fluvial por el Sena y el ferroviario. En la ciudad mitiga el impacto portuario con tranvías, ciclovías y zonas de bajas emisiones. Pasando a desafíos ecológicos, el humedal Santa Rosa corre riesgo por parte de Chancay por el ruido, polvo y vibraciones del puerto, por lo que proteger su equilibrio hídrico es una prioridad. Pasando por Louvre, el dragado para mantener el paso de buques en Louvre altera los sedimentos y daña la biodiversidad del estuario del Sena, obligando a Francia a aplicar políticas estrictas. Ahora, pasando por tipos de transporte urbano y rural predominantes, Louvre tiene un sistema de transporte sostenible y multimodal que conecta a zonas altas y bajas con tranvías, autobuses y demás. Además, una línea de regiones y transportes a la demanda para conectar a las áreas rurales y periferia. Por el lado de Chancay es privado, informal y se expande rápido. Mototaxis y colectivos dominan la zona urbana mientras que combis y camionetas conectan el área rural. Pasando por el transporte rural predominante, está el helado de Chancay, que es informal y autogestionado,
mientras que el de Louvre es un sistema público. Chancay está fragmentado y privado, depende de mototaxis por tramos cortos y combis o colectivos sin horarios fijos. Ahora, en cuanto a la infraestructura y accesibilidad urbana, tenemos que en Chancay se priorizan los autos con veredas estrechas e inaccesibles. La presión del nuevo puerto exige un rediseño urbano inclusivo y urgente. Por el lado del Louvre, está centralizada, planificada por el Estado y fuertemente subsidiado. A diferencia de Chancay, la movilidad aquí está garantizada por redes públicas interconectadas. Respecto a la evolución histórica de las redes de transporte, la red de transporte de Chancay evolucionó de servir el traslado de productos agrícolas a convertirse en un sistema logístico multimodal. Esto lo hizo principalmente por el nuevo puerto de Chancay, ¿no? Y bueno, consolidando a Chancay como un importante centro logístico del Pacífico sudamericano. Por parte del UABRE, la evolución de la red de transporte del UABRE comenzó con la construcción de su puerto en 1577. Bueno, aparte en el siglo XIX, la llegada del ferrocarril fortaleció la conexión con París y otros centros industriales. Esto consolidó a Louvre como uno de los principales centros logísticos de Francia y Europa. Respecto a evoluciones de las nuevas tecnologías en IA en el transporte, en Chancay, la incorporación de nuevas tecnologías en el transporte de Chancay se ha fortalecido con el desarrollo del megapuerto, ya que implementaron Internet 5G más que todo para las nuevas maquinarias que están llegando, ¿no? Y por parte de Louvre, la modernización del transporte incorporó sistemas digitales, análisis de datos y automatización para coordinar el tránsito portuario y el flujo portuario, más que todo, por así decirlo. Bueno, respecto a narraciones geográficas en fuentes artísticas y literarias, empezamos con la literatura. Por parte de Chancay, se relaciona en una cultura prehispánica que no desarrolló literatura escrita en el sentido occidental. Su legado cultural se transmite principalmente a través de la oralidad, o sea, es una tradición oral, pues, ¿no? Y respecto a la literatura de Louvre, eh, posee una tradición literaria escrita muy amplia. La ciudad ha sido escenario de inspiración de numerosos escritores como Guy de Maupassant, Honoré de Balzac y Jean-Paul Sartre y Raymond Queneau. Bueno, respecto a las leyendas, en Chancay las leyendas son relatos orales asociados a la naturaleza, los espíritus y más que todo los muertos, ¿no? Y respecto al Louvre, las leyendas están más ligadas a las tradiciones europeas, o sea, a lo marítimo, leyendas marítimas y eso. Respecto a los mitos, principalmente es la bruja de Chancay y la Virgen de los Dioses, ¿no? No, la Virgen de los Dolores. Durante la guerra con Chile se hundió la goleta, la Covadonga, frente a las costas de Chancay, ¿no? Y respecto a los mitos, de Louvre, como dije anteriormente, es más ligado a lo marítimo, ¿no? Y bueno, respecto a las pinturas, en Chancay predominan dos, que son las telas pintadas prehispánicas y los murales contemporáneos. Y en Louvre tenemos un ejemplo que es el Sol naciente de Claude Monet. Es la pintura definitiva de Louvre porque funciona su identidad local y barcos a vapor, ¿no? Y eso. En adaptaciones arquitectónicas vernáculas a geografías extremas, estas construcciones muestran cómo la arquitectura vernácula se adaptó a geografías extremas. En Chancay se utilizaron materiales como adobe, quincha y estructuras subterráneas para resistir sismos y el desierto. En Le Havre, las iglesias y catedrales fueron diseñadas para soportar fuertes vientos, humedades y suelos inestables, demostrando que la arquitectura responde a las condiciones del entorno. En símbolos del territorio de arquitectura ritual, Chancay destaca por sus pirámides con rampa, plazas ceremoniales y el uso de adobes, que reflejan su cosmovisión y relación con lo sagrado. En Le Havre, la iglesia de San José simboliza la reconstrucción de la ciudad y representa un faro espiritual de modernidad. En geografía y asentamiento de cosmovisión de la trama urbana, Chancay evolucionó desde un centro ceremonial hacia una ciudad costera con crecimiento urbano. Por su puerto, Le Havre, reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial con un diseño moderno, ordenado y funcional. Finalmente, en continuidad del patrimonio, Chancay conserva su legado arqueológico y sus tradiciones culturales, mientras que Le Havre mantiene su patrimonio arquitectónico moderno, reconocido por la UNESCO. En ambos casos, el patrimonio fortalece la identidad y la memoria y el desarrollo de sus comunidades. Fondo a potenciar la transformación.
Tanto Chancay como Nueva Bay aprovechan su patrimonio y su infraestructura portuaria como motores de transformación urbana, mientras que Chancay orienta el desarrollo hacia la integración entre el crecimiento económico y transformación cultural. Nueva Bay actividades actuales. Ambas ciudades cuentan con economías estratégicas que impulsan su desarrollo. Chancay combina estructuras logísticas, comerciales, patrimoniales y turísticas, mientras que Nueva Bay integra un puerto altamente especializado con equipamientos culturales y urbanos. En infraestructura, Chancay y Nueva Bay muestran que la infraestructura portuaria puede existir con la preservación del patrimonio. Sin embargo, Chancay atraviesa un proceso de consideración de su megapuerto, mientras que Nueva Bay presenta un modelo de consideración donde la modernización ha reforzado su identidad histórica y urbana. La ciudad como tejido de memoria viva. Ambas ciudades de memoria colectiva se reflejan en su territorio. Chancay conserva su identidad a través de su legado arqueológico y cultural, mientras que Nueva Bay mantiene mediante la reconstrucción de su patrimonio arquitectónico y la regulación histórica por En resumen, todos los FODAS, el análisis cruzado nos cuenta que Chancay y el Uabre son dos potencias portuarias que comparten una ubicación estratégica envidiable, pero que viven realidades urbanas muy distintas, mientras Chancay se encuentra en un momento crítico de transformación, intentando convertir el gran anexo entre Sudamérica y Asia a través de su nuevo megapuerto. Sufre enormemente por la falta de planificación urbana, la inseguridad y la vulnerabilidad ecológica. Por el contrario, el Uabre es un modelo de orden ya consolidado en Europa gracias a su perfecta cuadrícula ortogonal, reconocida por la UNESCO. Pero en su principal batalla no es el crecimiento, sino la resiliencia climática ante las inundaciones y la subida del nivel del mar. Al final, ambas ciudades se conectan en un mismo desafío: diseñar infraestructura capaz de absorber los impactos de sus propios puertos para que el desarrollo industrial no termine devorando su identidad ni su seguridad territorial. Tupananchiscama.